Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un siguiente video. Esta vez no quería dejar de cerrar el año comentándoles cuáles fueron las herramientas que yo usé todo el 2025 para crear agentes de IA. ¿No? Los más conocidos AI agents, simplemente agentes o agentes inteligentes. Y bien, vamos a lo que vinimos. Primero que nada me gustaría que entendamos bien qué es un agente inteligente o qué es un AI agent. Y para eso, pues, me gusta muchísimo la propuesta que tuvo inicialmente Anthropic, que es de las empresas que más sigo en relación a documentación, proyectos open source y todo lo relacionado a agentes. Ellos lanzaron este website, este pseudo paper en el año pasado, en el 2024, pero a fines del 2024. Y pocas semanas o pocos meses después lanzan MCP. Así que creo que este fue como el paso inicial que dio Anthropic para hablar de agentes. Entonces ellos simplemente dicen que un agente pues podría ser definido de muchas maneras, pero inicialmente podría ser un sistema autónomo que opera de manera independiente, ¿no? Obviamente utiliza diferentes herramientas con tareas muy complejas, ¿no? Pero en términos prácticos, pues es un workflow que está potenciado con IA y en este caso se hablan de los famosos LLMs, ¿cierto? Aquí Anthropic hace dos diferenciaciones, ¿no? La diferenciación de un workflow y un agent, ¿no? Un workflow simplemente sería un sistema donde el LLM y las herramientas son orquestadas con una ruta predefinida, ¿no? Que es la clásica definición de una automatización. Si ustedes han utilizado herramientas de automatización, como pueden ser Zapier, como pueden ser Make, pues saben que ustedes definen una ruta predefinida, obviamente tienen eh, precondiciones, postcondiciones, condicionales, flujos alternos y todo lo demás, pero ustedes diseñaron ese flujo. En el caso de los agentes, ¿no? Tenemos también la presencia de un LLM, pero el LLM es el cerebro de todo y dinámicamente él puede modificar el proceso o puede modificar la ruta. Tú defines obviamente una ruta general, pero, pero es importante que el LLM podría modificar el flujo dependiendo del input que reciba, ¿no? Y creo que esta es la parte más importante, ¿no? El LLM dinámicamente puede redirigir ese proceso. El gráfico que a mí me encanta es este de aquí, ¿no? Es súper sencillo, pero creo que es bastante funcional. Tienes un input, tienes un output, ¿cierto? Eso pasa en un workflow como pasa en un agente. Imaginemos que el input es el mensaje que tú le escribes utilizando WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y el output podría ser un mensaje generado por el agente por el mismo canal que podría ser WhatsApp, ¿cierto? Para tener un caso específico, un agente inteligente o un AI agent de venta por WhatsApp, ¿no? Que de esos hay muchos. Y entonces el input lo hace el humano y el output lo hace la IA, digamos. En este caso no es tan sencillo como eso, ¿no? Si bien el LLM está en el corazón, tenemos diferentes herramientas, ¿no? Por ejemplo, aquí los queries, los results o los retrievals, ¿no? Que podrían ser todas esas consultas y toda esa recuperación de información que pueden hacer a diferentes fuentes de datos. Luego están los tools, que esta parte es súper importante porque un agente digo porque lo ideal es que tenga muchas herramientas para que la gente, dependiendo de su cerebro, en este caso del LLM, pues defina de manera autónoma qué herramienta usar dependiendo del input del usuario. Por ejemplo, si el input del usuario es agendar una cita con el médico en el calendar, pues quizás una herramienta podría ser Google Calendar, ¿cierto? Es un ejemplo, pero de esas podrían haber muchas. Y finalmente está el memory. El memory es supremamente importante porque recordemos que el LLM como tal, si bien es un cerebro muy poderoso, ¿no? Porque tiene, digamos, la capacidad de decidir, tomar decisiones, pensar, procesar, también tiene límites y esos límites se miden en tokens. El memory es la ampliación de las capacidades del LLM. Entonces el memory usualmente es una base de datos, que puede ser una base de datos vectorial, puede ser una base de datos de caché, puede ser una base de datos SQL, no SQL y demás.
pero el objetivo del memory es ampliar la capacidad del LLM y así potenciar un poco la interacción y también personalizarla, ¿no? Es decir, si yo como usuario, Jonathan, hago una petición y en el futuro vuelvo a hacer otra petición, pues la gente podría consultar la memoria específicamente sobre mi historial de interacción y tomar una mejor decisión, ¿cierto? Bien, no me quiero explayar mucho, pero un AI agent, pues en su forma más básica debería tener esta estructura. Ahora bien, en realidad el video de hoy es para entender cuáles son las herramientas que yo utilicé el 2025 para crear agentes de guía. Y aquí decidí separarlo en no code o low code y full code, ¿no? Básicamente hay herramientas muy famosas que solamente funcionan, o digo, no solamente, pero puedes utilizar una UI bastante amigable para arrastrar y soltar y crear tu primer agente en pocos minutos o en pocas horas. Pero también está el otro camino, que es el full code, donde tú deberías tocar código, picar un poco de código y podrías tener la oportunidad de crear eso que creaste con el no code, pero quizás con un poco más de libertad, con un poco más de capacidad de escalabilidad, por decirlo así. Ahora vamos a ir al detalle. Al inicio yo me enfoqué bastante en entender que era un agente, ¿no? Eso fue a inicios de año. Y mi primer acercamiento fue utilizando N8N, que seguro es una herramienta que conocen bastante bien, ¿no? Y he puesto esto en el lado izquierdo porque N8N es una herramienta que personalmente la considero low code. ¿Por qué low code? Porque si bien tiene un entorno bastante gráfico, vamos a ver su website, ¿no? ¿No? Es un entorno donde tú arrastras, sueltas componentes, personalizas componentes. De hecho tiene un template o un boilerplate para crear agentes de IA, bastante interesante, ¿no? Tú puedes hacerlo sin código, sí, hasta cierto punto, pero va a llegar un momento donde tú vas a necesitar personalizar no solamente la gente, sino las herramientas. Y en el caso de la herramienta, por dar un ejemplo, por ejemplo, si tú quieres conectar el memory y poner un Postgres database, pues vas a necesitar crear una conexión a la base de datos, montarte una instancia de Postgres, crear quizás una instancia de Supabase, configurar, conectar, y eso ya incrementa un poco la dificultad, ¿cierto? Ahora, tú también podrías crear funciones en JavaScript para personalizar la decisión o para personalizar un poco la interacción con las herramientas. Por ejemplo, aquí está Jira, podría estar Google Drive o algún otro servicio que en cierto punto, pues en su grado más base no necesite código, pero en un grado siguiente sí vas a requerir crear snippets de código para mejorar la precisión, para personalizar las acciones y demás. Por eso, pues está en la capa del low code, ¿no? Yo inicié con N8N, he creado hasta el día de hoy muchos agentes con N8N. La verdad es que es una herramienta que me gusta bastante para proyectos tipo MVP, pues está súper, súper genial. El boilerplate cada vez se mejora, pues hay constantes actualizaciones y demás. Y también tiene integraciones con diferentes servicios, ¿no? Como ya vieron, o sea, si tú quieres conectarlo con base de datos, pues tiene soporte para MySQL, Postgres, Mongo y otras más. Servicios de terceros, servicios como Slack u otros, pues están soportados. Y en los LLMs, pues todos los LLMs populares del mercado. Bien, entonces, luego tuve la oportunidad de usar Make. De hecho, Make ya la había utilizado años atrás para hacer automatizaciones, para hacer workflows. Que como lo comenté al inicio, pues crear flujos predefinidos, ¿no? Conectarme con el API del LinkedIn, postear algunas cosas, capturar datos y guardarlos en un Google Sheet. Ya lo había usado. Sin embargo, todas las herramientas que antes eran automation, ahora ya se han ido al lado de AI agents, porque obviamente es lo que más vende hoy en día, ¿no? Y Make también ya tiene sus... O sea, no es tan potente como N8N. Ya tiene su sección de AI, ¿no? Automation con AI, Agentic Automation, ¿no? Es soporte para MCP y todo lo demás. Entonces, ellos básicamente han añadido dentro de sus capacidades, pues, la integración de un LLM y algunas otras cosas.
Si quieren pueden visitar su website y ver un poco cómo funciona, ¿no? Ellos también tienen esta definición de instrucciones, variables, contextos, herramientas y otras cosas, ¿no? Pero es eso, es un poco lo mismo que N8N. Sin embargo, algo positivo que le veo a Make es que como tiene más tiempo en el mercado, pues la cantidad de integraciones es inmensa, ¿no? O sea, tiene más de 3.000 aplicaciones e integraciones y cosas por el estilo. Entonces, en términos de integraciones, pues yo creo que Make tiene la ventaja, pero en términos de escalabilidad de agentes, pues N8N creo que ha sido de las empresas que más foco le ha puesto a agentes. Y ahí está, o sea, depende. Si tu agente no es tan complejo, pues pero requieres varias integraciones, iría por Make. Pero si quieres un agente más robusto y no hay problema con las integraciones, pues N8N me parece una herramienta excelente. Yo aquí puse un cuadrito bastante sencillo, ¿no? Por ejemplo, que desde mi punto de vista, ¿no? Como desarrollador, es importante, pues algunas features, ¿no? Por ejemplo, si es open source, N8N tiene un repositorio en GitHub, tú puedes clonar el repo, montarlo en tu servidor y todo lo demás, y también constantemente se está actualizando. Eso es súper, súper genial. Para mí es un punto que lo pone muy arriba, ¿no? En el caso de Make es todo en la web, es un tipo SaaS, así que no es open source. Este segundo feature está asociado en realidad al self-host. Es si es que tú lo puedes hostear en tu propio computador, y como es open source obviamente sí lo puedes hacer. Pues, de hecho el proyecto lo puedes levantar con Docker o una máquina virtual, y en el caso de Make no. Es no code. N8N, como les dije, es parcialmente no code, o sea, yo creo que está más en el lado del low code, ¿no? Porque va a llegar momentos donde tienes que añadir expresiones, snippets de código y todo lo demás. Y en el caso de Make, sí es, de hecho, su concepción fue no code, y está en esa categoría, ¿no? Puedes agregar algunas configuraciones, validaciones, pero es bastante limitado. Y finalmente el target, definitivamente N8N para mí es la mejor opción, porque obviamente el target soy yo, ¿no? Está más enfocado en developers, en equipos técnicos, y obviamente con las dos features, open source y self-host, se dan cuenta que es para ellos. Si eres más de negocios o quieres que tu equipo de negocio, algún, no sé, marketing, ventas o algún equipo no tan técnico quiera usar o quiera crear agentes o workflows, pues Make podría ser una opción más interesante. Vamos rápidamente a la parte de full code, que es la parte que más me interesa. Aquí yo he puesto 4 herramientas y más o menos fue el camino que yo seguí, ¿no? Inicialmente LangChain era la herramienta que más se escuchaba, entonces fue la primera que yo usé. Y en el caso de LangChain, ya en esta categoría estamos hablando de que es full código, ¿eh? O sea, aquí no hay drag and drop, todo es full código. Entonces yo empecé con LangChain, de hecho utilizando Python y creando agentes con LangChain, y la verdad es que se me hizo bastante sencillo, ¿no? Obviamente hay terminologías y otras cosas, pero en términos generales me pareció una excelente opción si querías dar el siguiente paso de crear agentes donde ya no estés limitado porque sea un SaaS, porque esté en la nube o qué sé yo, sino simplemente escribir código con el lenguaje que más te agrade, y eventualmente pues explotar todo lo que tenga y mandarlo a producción, ¿no? En el caso de LangChain, de hecho, es un proyecto open source. De eso definitivamente es el camino, digamos, que yo sigo. Y tiene digamos, tiene un framework, ¿no? Y tiene una serie de bibliotecas que te permiten crear agentes con cosas predefinidas, ¿no? Como existen herramientas, existen modelos, existen requests. Entonces ya hay ciertos patrones que LangChain soporta dependiendo del tipo de agente que tú quieres crear, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver si en los docs vamos a poder ver un poco más. Por ejemplo, aquí voy a poner un poco más de zoom. Lo primero que ven es que tiene soporte para Python y TypeScript. La mayoría de frameworks para crear agentes tienen este soporte dual para estos dos lenguajes que son los más populares del mercado. En el caso de LangChain,
Por ejemplo, tú puedes crear un agente súper sencillo, o sea, con pocas líneas de código, ¿no? Porque ya existe un componente tipo agent para crear tu agente. Por ejemplo, este es un ejemplo bastante básico, ¿eh? Pero creas un agente, defines el modelo, en este caso Claude Sonnet, las herramientas, en este caso obtener el clima actual, y el system prompt, que sería inicialmente el prompt que le das al LLM para que utilice herramientas, para que defina tipo de herramientas, asuma roles y demás. ¿No? La parte de instalación es bastante sencilla, lo puedes instalar con pip o UV. Me interesa la parte de agentes, esta parte que les enseñaba, porque ellos ya tienen un framework y ya tienen una estructura definida para agentes. Ahora, hay agentes, por ejemplo, tú puedes crear agentes de tipo estático, puedes crear agentes de tipo dinámico, que esto es usualmente lo que se usa, digamos, es más popular, ¿no? Y aquí tú puedes definir multimodal o también puedes definir multi-LLM, ¿no? Por ejemplo, quieres usar un modelo específico de ChatGPT, en este caso GPT-4o y el mini, dependiendo de ciertas variables o cierto contexto, pues sí, lo puedes hacer. Y eso lo hace bastante interesante, ¿no? Y también podrías cambiar, ¿no? Sabes que tengo créditos limitados con OpenAI, pero tengo más créditos con Gemini. Podrías también crear esos agentes dinámicos. Puedes crear herramientas, ¿no? Que esto, digamos, en N8N pues son nodos. Aquí son básicamente funciones y esas funciones pues pueden acceder a diferentes APIs y a diferentes cosas, ¿no? Manejo de errores eh, y muchas cosas. En realidad es bastante interesante cómo se crean agentes con LangChain con poca línea de código. Obviamente a medida que crece tu proyecto, pues tú necesitas más features, ¿no? Por ejemplo, aquí está un system prompt dinámico, definir una cantidad de herramientas, definir la arquitectura de tu proyecto para que esto no se vuelva un monolito y un montón de cosas. Pero eso se puede hacer tranquilamente. Y luego está Llama Index. Llama Index no es que sea un competidor directo del LangChain, pero usualmente, por ejemplo, mi primer agente fue de tipo RAG, ¿no? Si ustedes ya escucharon de agentes, pues saben que un agente de tipo RAG es aquel que amplía su contexto utilizando una base de datos bastante potente. Usualmente son bases de datos vectoriales y, y la idea es que los casos de uso más comunes en RAG es que tienes muchos documentos, no están en internet, no están en la base de conocimiento del LLM. Entonces tú digitalizas eso, vectorizas los datos, lo almacenas en una base de datos vectorial y amplías el contexto de la gente para que también consulten esa base de datos vectorial. ¿Se puede hacer con LangChain? Sí. ¿Se puede hacer con N8N? Sí. Pero Llama Index se creó específicamente para ese tipo de agentes. Entonces, si ustedes quieren hacer un agente tipo RAG y están seguros de que su alcance va a ser siempre ese, pues podrían usar Llama Index. Y ya tiene, también es open source y ya tiene también toda una serie de bibliotecas. Como les dije, Python y TypeScript son como siempre el soporte más popular. Y por ejemplo vamos a poner Python y ustedes pueden crear un agente. Acá te explico un poco cómo crear un workflow. Vamos a ir al... Vamos a los use cases. Por ejemplo, un caso de uso interesante es obviamente el hecho de un agente, ¿no? Y el agentic RAG, que es lo que yo les estaba comentando, es el caso de uso más popular que tiene Llama Index, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un tutorial donde puedes crear un agente tipo RAG utilizando Llama Index y OpenAI, ¿no? Lo primero, tener tu API key de OpenAI. Esta es la estructura básica, ¿no? Por ejemplo, definir, en este caso, las herramientas, multiplicar, por ejemplo, dos números, ¿no? Crear tu agente, que en este caso tiene herramientas, tiene el LLM, que particularmente aquí es OpenAI, y tiene un System Prompt, ¿no? Que es el prompt contextual que va a tener el agente. Hasta aquí se parece bastante al LangChain, ¿no? Es súper parecido. Puedes añadir
ampliar el contexto con un chat history, sí, se puede, ¿no? Puedes añadir, y eso es lo importante, ¿no? El RAG capabilities. Tú puedes definir, por ejemplo, los datos, ¿no? Tiene funciones para, vamos a definir acá, por ejemplo, search document. Y acá está. Por ejemplo, esta parte es súper importante porque puedes acceder a datos, ¿no? Vectorizar los datos, ¿no? A partir de un documento y utilizarlos como parte del query que va a tener la gente. Esto aquí sí es diferente que en LangChain, ¿no? Aquí es digamos el punto de quiebre, porque esto está hecho, como les digo, especialmente para RAG, pero tiene otros casos de usos bastante interesantes, ¿no? Tú puedes, acá te enseña cómo almacenar tus índices, ¿no? O tus vectores y muchas otras cosas. Pero está muy bueno si es que, como les digo, quieren enfocarse netamente en RAG, pues LlamaIndex es una excelente opción. Luego lo que me pasó, bueno, entre LangChain y LlamaIndex yo me quedé con LangChain porque tenía como más libertades, pero luego me pasó que tenía muchos agentes y orquestar los agentes, comunicarlos, eh, tener un código más limpio, pues se convirtió en un problema. Y ahí es donde llegó al LangGraph, ¿no? En el caso del LangGraph, de hecho esta es parte del proyecto de LangChain, así que en la misma página lo van a encontrar. Aquí está el LangGraph, open source obviamente, ¿no? Y en este caso LangGraph ya está diseñado para orquestar multiagentes y como crear cosas más interesantonas. Vamos a ver la documentación. Vamos al LangGraph. Y vamos a ir a la... Esto es como instalarlo, ¿no? Muy parecido. Es una biblioteca adicional si es que están en Python, ¿no? Y vamos... Alguna de las características súper interesantes del ecosistema de LangChain y LangGraph es que, por ejemplo, algo que me gusta a mí es la parte del debugging, ¿no? Existe un proyecto que también pertenece a este ecosistema que se llama Langsmith, que te permite tener observabilidad, es decir, saber en qué momento el agente falló o respondió, gastó demasiados tokens o su ruta, digamos, estuvo en un loop infinito y cosas así. Y eso es súper potente si es que tú vas a hacer un pase a producción y quieres saber qué está pasando en producción, ¿no? Eso se llama Langsmith, pero eso puede ser, digamos, tarea de otro video. Vamos a ir un poco a la documentación. Me interesa bastante la parte de LangGraph que está por aquí. Acá, el orchestration. No, de hecho está aquí, ¿no? O sea, en el caso del LangGraph está hecho especialmente para orquestar agentes, ¿no? Y no solamente orquestarlo, sino también definir estados. Y eso es algo que lo hace bastante interesante. Vamos a ver por aquí. Esto ya lo vimos. Voy a buscar en el state. Aquí, state en LangGraph. Ya. Ok. En el caso del LangGraph aparece un nuevo concepto que se llama states, ¿no? Y los states te permiten tener un dominio más importante de todos los agentes, ¿no? Porque puedes tener diferentes agentes corriendo en paralelo, pero puede ser que tú requieras de la respuesta de otro agente, o puede ser de que si ese agente termina con un output específico, pues impacte en la ejecución de otro agente, ¿no? ¿Me entienden? Entonces aparece el concepto de estado y esto nos permite hacer un flujo bastante potente, obviamente con múltiples agentes corriendo en simultáneo o secuenciales, ¿no? Depende de lo que necesite. Eso es un poco el LangGraph. De hecho, el LangGraph tiene muchos features, pero yo lo he utilizado más para orquestar agentes basado en estados. Y ahí es donde busqué opciones porque se me hizo un poquito más trabajoso, ¿no? Los términos incrementan un poco más en LangGraph, se puede un poquito complicado, pero creo que está bien. Y encontré una opción que se llama CrewAI. No tiene todo lo que te ofrece LangGraph, pero también está interesante lo que te puede dar. Ellos también están enfocados en multi-agent, ¿no? Entonces también tienen este tema de poder orquestarlos o poder tener múltiples agentes corriendo.
Vamos a ir un poco a la documentación. El open source, por ejemplo aquí, ¿no? Vamos a ponerle un poco de zoom. Tú puedes, obviamente, crear un crew, ¿no? Que es como un grupo, ¿no? Definir agentes y roles. En el caso de Crew AI está más enfocado a roles. Por ejemplo, ¿no? Puedes crear un agente con el rol Researcher, ¿no? Que es un rol investigador. Entonces creas tu agente A, que va a ser el investigador, creas un agente B, que va a ser el publicador, no sé. Primero el agente A investiga noticias sobre tecnología y el agente B las publica en tu perfil de LinkedIn, por dar un ejemplo, ¿no? Eso es lo que hace Create AI, lo enfoca bastante a roles. Luego defines tareas, ¿no? Que las tareas pues pueden ser como las herramientas. Y el kickoff, que vendría a ser como el consolidado, ¿no? Lanzas tu crew y en tiempo real pues puedes ver todo. Pero en este caso, si vemos un poco acá, un crew te pide agentes, pueden ser uno o varios agentes con diferentes tareas y con procesos. Y ya está, entonces es un poco lo que ofrece. Obviamente los invito a revisar más de Create. Yo lo probé, no lo he utilizado en un proyecto serio. Este tema de roles me pareció interesante, ¿no? De que yo pueda definir agentes con un rol específico, pero no era lo que yo estaba buscando. Por eso es que me quedé con LangGraph. Aquí, para cerrar un poco el video y dejarles esto, primero les dejo este cuadrito. LangChain versus Llama Index. Como le digo, no son competencia directa, pero fue más o menos la ruta que yo seguí. Entonces, en el caso open source, pues ambos son open source, de hecho tienen la licencia del MIT, y por ese lado check. Los lenguajes soportados, en el caso de LangChain, Python, JavaScript o TypeScript, y en el caso de Llama Index, lo mismo. Ese soporte casi es un estándar en el tema de agentes. Ese de cada librerías, pues LangChain tiene un framework bastante completo, ¿no? Y Llama Index está más enfocado a módulos, pero está bueno, está bastante bueno. Y el enfoque, esto es lo principal y con esto quiero que se queden. En el caso de LangChain, pues puedes crear agentes, puedes orquestarlos hasta cierto punto y crear workflows. No todos tienen que ser agentes, puedes crear workflows en LangChain. En el caso de Llama Index, como les dije, estaba más enfocado al RAG. Ingesta de data, indexación de data, retrievals. Por ese lado, creo que queda bastante claro. Y en el caso de LangGraph y Crew AI, tampoco es que sean como una competencia directa, ¿no? En algún punto sí. El open source, ambos son open source. Como les dije, LangGraph pertenece al ecosistema de LangChain, así que lo van a ver muy integrado y trabajan muy bien juntos. Los lenguajes, en el caso de LangGraph, los mismos, Python y TypeScript, y en el caso de Crew AI, Python. Ese caso frameworks, pues ambos tienen frameworks, como les dije, en el caso de LangGraph más enfocados a workflows con estados y en el caso de Crew AI más enfocados a multiagentes, pero basado en roles. De hecho abajo también lo puse, el enfoque de LangGraph está más en orquestación y el enfoque de Crew AI más en roles. Y finalmente, algo que también mencioné fue que la documentación en el caso de LangGraph se me hizo un poquito más compleja, pero se supera. Y en el caso de Crew AI es súper sencilla. Por ese lado está muy bueno. Bien, creo que con esto podemos cerrar. Entonces, este fue básicamente el overview de mi 2025 creando agentes inteligentes con herramientas no code o herramientas enfocadas en código. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.